y voy a compartir eh, la pizarra porque vamos a hacer algún ejercicio, vamos a meter algún ejercicio con valor absoluto. Entonces, lo primero sería, por ejemplo, si yo tengo una función f de x y escribamos algo no muy complicado con valor absoluto, sino que escribamos, por ejemplo, valor absoluto, ¿no es cierto?, de x menos 1, ¿cierto? ¿Cómo es esa función? De hecho, la voy a dibujar. Voy a hacer dos gráficas. Sí, primero voy a graficar la función. Ah, espérate, que quería hacerlo con otro color. Ah, se me perdió la gomita. Lo voy a hacer primero con color. Los dos los voy a dibujar con color verde. ¿Cierto? Entonces, primero voy a graficar la función y igual a valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, esto era una observación que yo creo que la hice hace un tiempo atrás cuando estábamos graficando estas cosas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo tuvimos como una clase dándole con las gráficas y todo? Bueno, resulta que en el fondo, esas gráficas que estábamos haciendo nos estaban como preparando, ¿cierto?, para el tema de la composición de funciones. Porque, te fijas, yo tomo una gráfica que es valor absoluto de x y después lo que hago es que la transformo. La transformo y miro, ¿qué es lo que está adentro? Adentro está el x menos 1. Entonces eso significa que hay un movimiento que es vertical y es en una unidad, ¿cierto? Porque es un menos 1. Una buena idea que uno puede hacer es tomar lo que está adentro, ese x menos 1, igualarlo a 0, te das cuenta que eso es x igual a 1, y entonces eso te dice dónde está el corrimiento. Una unidad, ¿cierto?, hacia la derecha. Y ahora voy a hacer la gráfica. Ahí. Estoy haciendo la gráfica exclusivamente en el contexto de la prueba, ¿cierto? Nosotros no les podemos pedir graficar. Pero esto es algo sí como muy típico que antes lo pedíamos en contexto de evaluaciones. Bueno, ustedes han visto, ¿cierto?, las pruebas que aparecen en el aula, ¿cierto?, que eran de años anteriores. Ya, y esto, ¿cierto?, es f de x igual a valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Entonces, claro, esto no es inyectiva. ¿Se acuerdan que también algo que hicimos nosotros fue llamar dibujábamos una recta paralela al eje X, ¿cierto? Uno la dibuja, ¿cierto? A veces uno hace un dibujo y marca un punto, ¿cierto? Pero en realidad uno lo que hace es como imaginársela, no es que se esté moviendo, sino que encontrar un punto donde justamente se verifique esto de que no es inyectiva. ¿Sí? En cambio, hay ciertas curvas donde uno nunca va a encontrar eso, ¿cierto? Y eso uno le dice que es inyectiva. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Son puntos donde tengo, ¿cierto?, valor absoluto de algún número, menos 1 va a ser igual a valor absoluto de otro número, menos 1. ¿Se fijan que estos puntos están ahí? Entonces sería, por ejemplo, un x sub 1, un x sub 2, ¿cierto? Y lo que sucede entonces es que f de x1 es igual a f de x2. De hecho, eso sucede en estos puntos. Voy a cambiarme de hojita. ¿No? Ya. Voy a decir entonces, perdón, voy a volver atrás porque escribí la función y no le pedí nada a la función.
eso va a ser f de x, entonces voy a escribir digamos acá lo voy a escribir, mejor lo voy a escribir al otro lado nomás. Perdón. Voy a decir entonces dada f, que va a ser de a en b, ¿cierto? Y voy a decir entonces f de x va a ser igual a valor absoluto de x menos 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a obtener a y b, de modo que f sea biyectiva. Y vamos a decir acá y determinar f a la menos 1, f a la menos 1, ¿sí? La inversa. Ya, entonces, ya. Entonces, como decíamos, conjunto A está relacionado, perdón, lo escribo siempre al revés en realidad, lo estaba escribiendo al revés. La inyectividad, ¿cierto? Está relacionado con el conjunto A y tengo que obtener el dominio, ¿sí? El dominio de la función f, ¿cierto? Sabemos que son todos los reales. Y ya mostramos que no es inyectiva, ¿no es cierto? Sabemos que la función no es inyectiva. De hecho, no es inyectiva porque, ¿no es cierto? Me puedo dar un par de valores. De hecho, en el 0 funciona. ¿Cuánto vale f de 0? Si yo reemplazo el 0 acá, me da valor absoluto de menos 1. Eso es 1. Pero si yo reemplazo, por ejemplo, el 2, también me pasa lo mismo. F de 2. ¿Se fijan? Y obviamente que el 0 es distinto del 2. Entonces eso me dice que no es inyectiva, ¿no es cierto? Las imágenes tienen que ser distintas. Y no lo son, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos planteado, ¿cierto? Es esta idea de cortar la función o de restringirla de modo que sí lo sea. Y justamente un punto, uy, miércoles, perdón. Eh, un punto importante es esto, el 1. Se fijan que si yo me quedo solamente con una rama, la que está a la izquierda, o la rama que está a la derecha, ¿cierto? Obtengo de inmediato que la función es inyectiva. Ya, entonces voy a decir sea a sub 1, ¿cierto? Que podría ser del 1 al más infinito, o a sub 2, ¿cierto? Que podría ser del menos infinito al 1. En ambos casos puedo tomar el 1, ¿cierto? Voy a hacer uno u otro, así que puedo incluir el 1 en ambos lados. Entonces, de modo que f sea inyectiva. Déjame que estoy medio extraño escribiendo. Espérate, esto tengo que arreglarlo. Me quedó así como que dijera de nodo. De modo que f es inyectiva. ¿No? Ya, y entonces ahora tenemos que ver el recorrido, ¿sí? El recorrido, de hecho, geométricamente ya lo obtuvimos. Sabemos que esto va del 0 al más infinito, pero necesitamos obtener la inversa, así que de todas maneras vamos entonces, ¿cierto? Para que sea sobreyectiva, ahora, ¿cierto? Como mencionamos, eso se relaciona con el b y tengo que obtener el recorrido. El recorrido de esta función, ¿cierto? Lo vamos a escribir de inmediato, va del 0 al más infinito. Tengo una pregunta en el chat. Voy a regresar un poquito. Sí, no hay problema.
Profe, una consulta. Dígame. ¿Aló? ¿Sí? Profe, una consulta. En, en las funciones cuadradas y en las con valor absoluto es cuando tira problemas en... Exactamente, sí. Ya. En las cúbicas no tira, ¿cierto? ¿O sí No, también? a veces podría ser, hay algunas otras funciones, ¿ah? No, podría ser, por ejemplo, una, estoy pensando, don- no se me ocurre ninguna otra, pero diría yo que esas son, po, valor absoluto y las cuadráticas. A veces puede ser en una cúbica, no todas las cúbicas se comportan de la misma forma, por ejemplo, em, hay algunas que tienen la gráfica así. Espérame. Ve aquí voy a hacer varios grafiquitos por acá. ¿Sí? La cuadrática definitivamente siempre tiene problemas, ¿no es cierto? Porque la cuadrática, sea como ¿Toca siempre sea, en 2 puntos? ¿ah? Siempre toca como en 2 puntos, ¿cierto? Sí, po, la cuadrática sí o sí, por la idea de la parábola, en sí contradice el tema de la inyectividad porque justamente tiene este eje de simetría y eso hace que se repitan. ¿Te fijas? La cúbica, claro, uno conoce como la típica cúbica que es esta igual a x al cubo, pero en realidad de la cúbica hay muchísimas otras variantes. Entonces, de hecho, hay algunas que se hacen así. Y eso obviamente tampoco va a ser inyectiva. ¿Qué otra más? No, sí, ya polinomios mayor grado también, po. X elevado a 4, 5, en general diría yo que los polinomios no serían inyectivos, ¿sí? Ahora, la próxima semana ya vamos a empezar con las funciones trigonométricas, esas tampoco son, tampoco lo van a hacer. Perdón. Ya. Entonces, eso. Alguien me había dicho que volviera aquí, ¿o no? ¿O estamos bien ahí? ¿Acá? Espérate que tengo un comentario en el chat. Tun, tun, tun. Ya. Entonces, estábamos con el tema del recorrido. Entonces, ya el recorrido lo conozco, ¿cierto? Esto va del cero al más infinito, no necesito justificar más, sobre todo que tengo la gráfica, pero sí necesito esta fórmula para obtener la inversa. ¿Sí? Y entonces, fíjate, cuando yo digo que tengo i igual valor absoluto de x, voy a tener dos opciones. Voy a decir que eso es igual a x menos 1, o voy a decir que eso es igual a menos x menos 1. ¿Sí? Eso es algo muy típico que hacemos cuando hablamos de valor absoluto, ¿cierto? Porque ponemos más menos, ¿cierto? Entonces, el primer caso, ¿cierto? Obviamente va a ser cuando x menos 1 es mayor o igual que 0. Y en el segundo caso va a ser si x menos 1 es menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan lo que estoy obteniendo? Justamente estoy obteniendo esta rama. Voy a destacar esto. Tendría una opción. Y aquí tengo otra. Y esto corresponde, voy a volver atrás para mostrarlo en la gráfica. Acá. Te fijas, la rama que está desde el 1 hacia la derecha, para los x mayores o iguales que 1, justamente corresponde a i igual a x menos 1. La otra, en cambio, que es cuando las x son menores o iguales que 1, corresponde a decir que y es igual a menos x más 1. Justamente este tipo de gráficas, ¿cierto? Se componen con dos segmentos, dos partes de recta, ¿cierto? No son dos rectas completas, ¿cierto? Porque las rectas son infinitas hacia ambos lados.
Entonces ahora, se fijan, y eso hace perfecto sentido con, voy a volver acá, con el A sub 1 y el A sub 2. Si yo digo que voy a tomar A sub 1, que como dijimos va del 1 al más infinito, entonces me voy a quedar con la rama que es igual a x más 1. Si decido quedarme con la otra rama, con la otra opción de la, que sería el menos infinito al 1, tomaría la rama, ¿cierto? Que sería igual a menos x más 1. Entonces vamos a escribir, Una consulta. dígame. Ahí no iría, por ejemplo, mayor igual cero y en el otro sería menor Ah, solo. tienes toda razón. Yo no sé qué estaba pensando que le puse menor, menor igual. Es menor. Claro, porque de hecho, si tuviese, aquí hay un tema, porque claramente nosotros, voy a volver atrás. Pam, pam. Claramente en este caso esto coinciden, se pegan, toman el mismo valor. Pero en otro contexto, cuando tengo una función y tienen la opción de dos valores para el cero, para la preimagen, podría poder producirse un salto, ¿cierto? Y tener dos imágenes y ya no sería función, de hecho. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre va en un solo lado. Ya, entonces como decía, voy a escribir los dos casos. Voy a decir entonces la función f, la voy a dejar del 1 al más infinito en el 0 al más infinito. La función f va a quedar entonces como x menos 1. Ah, y se me olvidó obtener la inversa acá. Biyectiva. ¿Sí? Voy a escribir entonces f a la menos 1 va a ir del 0 al más infinito y va a llegar al 1 al más infinito. Y f a la menos 1 de x va a ser, ¿cierto? Aquí yo escribo y igual a x menos 1. Entonces cuando despejo, ¿cierto? Voy a decir la x va a ser y más 1. Entonces f a la menos 1 va a ser x más 1. Y ahí ya tengo, ¿cierto? Mi función inversa. El otro caso, ¿cierto? Voy a escribirlo al otro lado de la hojita. Em, ya, voy a escribirlo al otro lado. Entonces, otra opción voy a decir. Voy a escribir que la función f podría ir desde el menos infinito hasta el 1. El recorrido es el mismo, del 0 al más infinito. Y en este caso, f de x va a ser menos x más 1. Ay, el menos me quedó como que no, ni se ve. Menos x más 1. Y en este caso entonces, f a la menos 1 va a ir del 0 al más infinito hacia el menos infinito hasta el 1. Y entonces f a la menos 1 de x va a ser, y en este caso yo tendría igual a menos x más 1. Entonces diría x va a ser igual a 1 menos y. Entonces esto va a ser 1 menos x. ¿Sí? Y ahí lo construyo. Profe, puede volver un poquito atrás. Sí, por supuesto. Sí. Ahora sí. Ya. Entonces, eh, eso. Ya hicimos un ejercicio de inversa. Hagamos algo de una compuesta.
¿sí? Como para rebasar eso. Tomemos, voy a escribir acá. Voy a hacer entonces, aquí esto va a hacer un segundo ejercicio. Y esto voy a escribir entonces f de x igual a voy a escribir x partido por x más 1 más x. X dividido en 1 más x. Eso hace mi función f. Y la g de x voy a escribir x cuadrado menos 1, chanfle, y en raíz cuadrada. Lo siento, lo siento, lo siento. Ya. Ya. Entonces aquí vamos a tomar tenemos esas dos funciones y vamos a tomar sí, hoy. Bueno, estornudé mucho, fueron así como pum pum pum, muchos estornudos. Y quedé así como ya, ahora sí. Ya, entonces vamos a obtengamos esto del f o g. ¿Ya? Ya. Entonces, primero está el tema del dominio. ¿Ya? El dominio de f o g, ¿cierto? Uno tiene que tomarlo y escribo entonces las x que están en el dominio de g, ¿cierto? Recordar que siempre esto va de adentro hacia afuera, o también uno puede decir de derecha a izquierda, tal que g de x pertenece al dominio de f. ¿Sí? Es como al contrario de como uno lee. Si uno lee de izquierda a derecha, entonces esta va de derecha a izquierda. O sea, así es. Entonces, ¿cuál es el dominio de una función g? Voy a escribir, escribí esto aquí, pero ya ahora voy a empezar a obtener el dominio de una función g. Mira, el dominio de una función g no es tan simple. Lo que yo necesito es que todo lo que está dentro de esa raíz cuadrada sea positivo. A todo esto, ahora me acordé que en el Sería, certamen... ¿Ah? sería del cero al infinito, ¿no? No, Positivo. no. De hecho, creo que en el certamen pasado hubo alguien con el que estuve comentando con respecto a esto mismo. Porque mira, cuando yo tengo x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0, ¿cierto? Eso significa que digo x cuadrado mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo dos opciones. Una que podría ser, que en realidad, por acá, en realidad, yo pensara en x menos 1 factor de x más 1, es decir, suma por diferencia. Y ahí construir la cajita, esa típica tablita que hacíamos, ¿cierto? Y obtenemos las soluciones. Esa sería una opción. Yo creo que es un poquito más larga de lo que voy a plantear a continuación. Si yo tengo x cuadrado mayor o igual que 1, yo entonces puedo sacar raíz cuadrada. Y saco raíz cuadrada del x cuadrado mayor o igual que 1. Entonces, y aquí vino el tema, porque me acuerdo que alguien en el certamen anterior, creo que en el certamen anterior fue, escribió x mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es x mayor o igual que 1? Y claro, yo diría,
sí, es la X, pero no es solamente mayor o igual que 1, sino que es valor absoluto de X mayor o igual que 1. Porque justamente si las X son menores que el menos 1, también funciona. Imagínate acá, por ejemplo, si yo digo que quiero calcular la G de menos 5. ¿Lo puedo calcular? Sí, po, porque me quedaría menos 5 al cuadrado, que sería 25 menos 1 raíz cuadrada de 24. Y eso se puede calcular. ¿Te fijan? Si el problema en realidad es que no puedo usar los números que están entre el menos 1 y el 1. Entonces, por eso el dominio de esta función, ¿no es cierto? El dominio de esta función G eh, va a ser del menos infinito al menos 1, unión del 1 al más infinito. Y considero el 1 y considero el menos 1 porque en realidad la raíz cuadrada de 0 no tiene problema. ¿Sí? Ya. Vamos a la otra hojita para que escribamos esto más ordenado. Voy a decir entonces el dominio de f o g. Voy a decir entonces que van a ser las x en... Ahora voy a escribir cierto el dominio. Considero el menos 1 y considero el 1. Y son tales que... Acá entonces dice g de x. Entonces yo ahora voy a escribir la fórmula de g de x, que es x cuadrado menos 1 en raíz cuadrada que pertenece al dominio de f. Entonces el dominio de f no lo habíamos comentado, pero el dominio de f es re simple de calcular en este caso, ¿cierto? Porque para esta función lo único que tengo que descontar es el menos 1, no puedo dividir por 0, ¿cierto? Entonces el dominio, ahí, perdón, 0 con 1, voy a escribirlo acá, el dominio de f, ¿cierto? Va a ser los reales menos el menos 1. Eso es todo. Lo voy a escribir aquí abajito. Ya. Entonces paso a la otra hoja y lo vamos a escribir. Que son los reales menos el menos 1. O sea, ¿qué me dice esto? ¿Me puede explicar eso de nuevo? Ya. Voy aquí. Mira. Quiero destacar esto porque esa es la forma en que vamos a obtener el dominio. ¿Sí? Yo tengo que hacer dos cosas para obtener bueno, en realidad, más de dos cosas en realidad, pero antes de empezar el ejercicio, yo necesito calcular el dominio de la función g y el dominio de la función f. Entonces, en este caso, ¿cierto? El dominio de la función g ya lo tuvimos, son en el fondo los reales menos los números que están entre el menos 1 y el 1. Y obtengo el dominio de la función f, que son los reales menos el menos 1. Entonces, reemplazo esto en esta forma, ¿no es cierto? Y acá voy a escribir la función g. ¿Te fijas? Tengo el dominio de la función g, la función g y el dominio de la función f. Porque como comentábamos, ¿cierto? Esto, voy a hacer un dibujito. Eh, Cuando tenemos una función que es del tipo f o g, eh, la verdad es que, mira, según yo, esto de hacer estos diagramas aclara mucho. Según lo que me han criticado últimamente, en particular mi hija, dice que es una gran tontera. ¿Por qué? ¿Por qué no le gustan a ella? Porque claro, uno hace estos monitos, ¿cierto? Y ya después se salta a funciones reales, ¿sí? Pero estos monitos, el objetivo, ¿cierto? Es ilustrar, ¿cierto? Tratar de explicar conceptos así bien particulares como esta idea de la composición. Porque en la composición que nosotros estamos usando ahora, estamos trabajando con funciones reales, que van de N en R, no que van en puntitos nada más. Em, pero insisto, la idea es observar, ¿cierto? Esto em, en forma bien general.
B, esto va a ser C y esto va a ser F. ¿Sí? Entonces, como mencionábamos, esto va de derecha a izquierda. Entonces, primero va la G. Entonces, aquí yo voy a tener un conjunto que va a ser el dominio de la función G. De esos puntos va acá. Pero mira, justamente creo yo también que funciona, o sea, clara con elementos que no verifican esto. Entonces, como decía, yo podría tener un elemento, ¿no es cierto?, que está en el dominio de la función G. Por ejemplo, llamémoslo A, ¿sí? Y ese elemento ir, y se le asocie una imagen, llamémosla esta B, por ejemplo, que sea el G de A, ¿sí? Pero que ese elemento no pertenezca al dominio de la función F. Si eso sucede, entonces ese A no va a estar en el dominio de F o G. ¿No se fijan? Por eso entonces decimos que tiene que verificarse que los elementos del dominio de F o G tienen que estar en el dominio de G. Pero a su vez, esas imágenes deben de estar en el dominio de F. ¿Sí? Para que sean parte, ¿cierto?, de F o G. Ya, esa es la idea de esta función. ¿Sí? Entonces, Ya. ya tengo que las X tienen que tener esta forma, ¿cierto? Perdón, no forma, sino que pertenecer. Esta primera parte, ¿cierto? No voy a hacer nada, pero sí en esta otra segunda parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí, que x cuadrado menos 1 en raíz cuadrada, tiene que ser distinto de menos 1. Eso es lo que me está diciendo esta condición. Ahora, en este caso, esto es bien trivial, en realidad. Porque obviamente tengo una raíz cuadrada y esa raíz cuadrada nunca va a poder ser igual a un número, nunca va a poder ser igual a un número negativo, ¿cierto? Entonces esto es verdadero para todo x en R. Entonces al final el dominio de mi función va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1, unión del 1 al más infinito. Lo vamos a escribir en la otra hojita. Voy a decir dominio de f o g va a ser del menos infinito al menos 1, unión del 1 más infinito. Ya. Eso entonces es... y nos falta obtener la función f de x, ¿cierto? Dijimos que es x partido por x más 1. G de x es igual a x cuadrado menos 1 en raíz cuadrada. Entonces vamos a obtener f o g en x. Y eso va a ser f de la g de x. Entonces reemplazo, insisto, de adentro hacia afuera. F y reemplazo la g. X cuadrado menos 1 en raíz cuadrada. Y ahora voy a ir reemplazando. Bueno, en este caso, que se fijan, donde está la x, ahora voy a escribir lo que tengo aquí adentro, esa raíz. X cuadrado menos 1 en raíz cuadrada. Eso. Ya. Em, había... Hay un ejercicio que yo quería hacer.
Vamos a hacer otro ejercicio. Pero no vamos a sacar el recorrido. Ah, no, hay una, a ver, esto también es importante. ¿Por qué no en realidad no vamos a sacar el recorrido? El recorrido en realidad de la función es importante, ¿sí? Pero hay una propiedad, lo vamos a comentar en la otra hojita. Vamos a llamarlo observación, mejor, porque más como tan, me quedo ahí medio. em, y la observación es la siguiente. Voy a decir entonces una función queda, por decirlo, determinada. No sé si la palabra determinada es la correcta. Por su dominio y su expresión analítica. ¿A qué me refiero con esto? Voy a decir ejemplo. Porque no es que el recorrido no sea importante. El recorrido, claro, también puede cambiar si yo cambio el dominio o el conjunto de partidas, ¿cierto? Mira, voy a escribir lo siguiente. F, voy a decir de... No, vamos a escribirlo así. Voy a decir f de x igual a... Sí, voy a escribir x cuadrado menos 4 dividido en x más 2. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el 2. Menos el menos 2. Exactamente. Tiene dominio de la función todos los reales menos el menos 2. ¿Sí? Y su recorrido, ¿cierto?, estará relacionado con eso y lo podríamos, ¿cierto?, obtener. Ya. ¿Qué pasa si entonces yo digo que tengo... fíjate lo que pasa con esta función, de hecho. Notar que con esta misma función, notar lo siguiente. En el numerador se reconocen qué es lo que tienen. Eso es suma por diferencia, ¿cierto? Yo lo voy a simplificar. Y esto entonces es x menos 2. ¿Se fijan? Entonces, pero yo no voy a decir lo siguiente. Entonces, voy a llamar la otra función. Voy a llamarla f y le voy a poner un moñito, así. En este caso tiene dominio, que son todos los reales. ¿Te fijas? Entonces lo que yo, a lo que estoy apuntando con esto, es que tengo dos funciones, ¿cierto?, que son, entre comillas, iguales. La expresión analítica, en realidad la fórmula, ¿cierto?, es igual, ¿cierto? Pero en la primera forma en que yo la observo, tengo un dominio donde me impide evaluar en el menos 2. Entonces, claro, las funciones van a tener dominios distintos, van a tener recorridos distintos, hay un punto más, un punto menos, ¿cierto? Pero vamos a hacer, creo que sería buena idea que hiciéramos el dibujo. Vamos a hacer el dibujo de la F y de la F con el moñito. Lo voy a escribir acá. La f de x, ¿cierto? Dijimos que es x cuadrado menos 4 partido por x
más 2. Y en la otra voy a escribir acá f con un moñito de x va a ser x menos 2. Y esto va a ser una cosa así como ¿sí? Y en cambio en esta otra, espérate que en el me quedó muy chico esto. Voy a borrarlo. Tengo, ¿cierto? Acá voy a hacer unas marquitas acá. Porque tengo el 1, el 2, ¿cierto? Acá en el menos 1, menos 2. Acá está el menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Ya, de nuevo. Entonces esto va a ser así. Mucho. Y en cambio en esta otra voy a tener esta gráfica. Que es muy similar, ¿cierto? Pero con un hoyo. Esto es un tema en realidad que en el contexto, ¿cierto?, de nuestro curso, ¿cierto?, no estamos tratando en el tema del límite. Pero creo yo que es interesante que a través de algunos ejemplos y algunos comentarios que vamos haciendo respecto al tema, sale justamente esta noción. En este caso tengo, ¿cierto?, un hoyo en esta función. No me quedó muy bueno mi gráfico, ¿cierto?, porque no me quedó, debía haberlo hecho más concentrado a ese lado. Pero ese es el tema con esta función, ¿sí? Y como mencionaba entonces, este tipo de funciones, ¿cierto? Tienen, en general, diría yo, en general, no solamente yo di un ejemplo súper particular que tiene una característica, ¿cierto? Bien compleja, ¿cierto? Con esta idea de algo que le falta, ¿sí? Pero al punto que voy es que si yo tengo una función y caracterizo su dominio y la fórmula, ¿cierto? Esta expresión analítica, ya tengo completamente descrita, ¿cierto? O caracterizada, ¿cierto? Una función. El recorrido, sí, claro, es importante. Pero incluso es más, yo podría restringir más aún el dominio y con eso se va a caracterizar el recorrido, ¿sí? Eso. Por eso no tuvimos el recorrido. Quería hacer un problema de planteo para terminar hoy día. Tengo un problemita aquí que lo tenía, la verdad, para ser sincera, lo iba a poner yo en el certamen y después se me olvidó. Eh, Se me olvidó. Yo al final vamos a poner un problema de planteo para mañana, pero lo hizo otro profe, po. Entonces, ya, dije yo, bueno, vamos a hacer entonces el siguiente dibujo. Lo siguiente, dice. Al interior de un cuadrado, vamos a ir haciendo el dibujito. Este es el cuadrado, supongamos más cuadradito, vámonos así, ya. Al interior de un cuadrado, de lado X, ¿cierto? Entonces esto vale X, el cuadrado es cuadrado, así que todos los lados valen X, ¿cierto? Se inscribe un cuarto de circunferencia, como se indica en la figura. Si yo estoy haciendo la figura aquí, entonces lo voy a hacer, ¿cierto? Es así. Pum, pum, pum. ¿Sí? Quiere decir que un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Está inscrito ahí. Me quedo re fea en esta parte de acá porque la idea es que justamente el centro de la circunferencia estaría aquí, pero aquí hay solamente un cuarto de la circunferencia. Ya, ahí. Entonces hay que obtener el área y el perímetro de la figura sombreada como función de X. Y que sería, esta es la figura, la parte, yo estoy achurándolo en realidad. Lo podríamos poner con el otro, tengo un palito. Ahí. Eso es.
Vamos. Mira qué bonito que queda así. Estoy pintando, muy bien. Ay, que me salí del... Ustedes podrían empezar mientras tanto, si no van a estar esperando que yo termine de pintar, ¿cierto? No. Ay, me salí de nuevo. Ya, entonces, ya ahora sí que le voy a poner atención a esto. Entonces vamos a hablar de dos funciones, ¿sí? Las funciones, ¿cierto? Les damos el nombre que nosotros queremos. Obviamente, en los ejercicios usualmente hablamos f y g, ¿cierto? Pero acá, como estamos hablando de área y perímetro, podría yo hablar de A de X, ¿cierto? Va a ser el área, ¿sí? Que depende de X. Mira, esto me quedó raro porque me salió con el signo peso ahí, no quiero. Ya sé por qué me salió. eh, y el P de X, que va a ser el perímetro, perímetro. ¿No? Bien, entonces, ¿cuánto va a ser el área? El área, tengo el área, tengo el cuadrado, ¿cierto? El área, entonces va a ser voy a escribirlo con palabras, área del cuadrado, ¿sí? Menos, tengo que quitarle el cuarto de circunferencia. Entonces va a ser un cuarto área circunferencia. ¿Sí? ¿Cuánto es el área del cuadrado? X al cuadrado. ¿Cuánto vale el área? Uy, nada que ver, igual, menos, es un menos ese. Menos un cuarto de el área de la circunferencia. ¿Cuánto vale el área de la circunferencia? Es pi r cuadrado. Pi, ¿cuánto es el r en este caso? Es el x, x al cuadrado. ¿Te fijas? Entonces el área, en realidad, voy a escribirlo en la otra hojita, a de x, ¿cierto? Va a ser igual a 1 menos pi cuarto, ouch, x cuadrado. ¿Cierto? ¿Te fijas? Estoy factorizando nada más. Eso. Vamos con el perímetro. ¿Cuánto va a ser el perímetro? El perímetro va a ser, bueno, no, cuando contamos el perímetro del cuadrado, ¿cierto? Sumo sus cuatro lados. En este caso, ¿cierto? No estoy sumando los cuatro lados, son solamente dos lados. Entonces tengo perímetro, voy a decir digámoslo al tiro, 2x, menos, más, en este caso es más, ¿cierto? Porque estoy sumando y tengo que sumar un cuarto del perímetro de la circunferencia. Más un cuarto, el perímetro de la circunferencia es 2pi r, que en este caso x, ¿cierto? Entonces esto me queda, ¿cierto? Me queda 2x más pi partido por 2x. Y eso entonces es 2 más pi medio x. Eso. Ya. Volvemos atrás. Entonces, tengo. El tema, te fijas, es que con este tipo de ejercicio que buscamos que ustedes planteen una ecuación, no es una ecuación en realidad.
Es una función, ¿sí? Porque esta X puede ir cambiando, ¿no es cierto? Entonces yo podría tener un, un cuadrado, ¿cierto? De lado 1, de lado, no sé, 2, 10, ¿cierto? 100, etcétera, ¿sí? 0, no sé. Entonces, por eso uno lo escribe en términos de X. Entonces, el área, aquí hay un tema importante, área versus perímetro. Área corresponde a ser todo el área, la superficie de los sombrados. Por eso yo entonces tomo el área del cuadrado y le resto un cuarto de la circunferencia, ¿sí? En cambio, cuando hago el perímetro, sumo. Te fijas, sumo X, porque es el contorno más X, más un cuarto de la circunferencia, la superficie de un cuarto de la circunferencia. Tengo otro. Mira, tengo otro que es un poquito similar. También tengo que hacer el dibujito, pero ya lo voy a hacer. Dice, al interior de un triángulo rectángulo isósceles de catetos X, se inscribe un cuarto de circunferencia como se muestra en la figura. Obtener el perímetro, el área y el perímetro de la figura como funciones de X. Voy a hacer acá el dibujito. Profe, Dígame, ¿puede volver un poquito atrás, por favor? ya, voy al tiro. Ahí está. No le determinamos el recorrido ni el Ah, dominio. tienes toda razón, pues se me olvidó el dominio del recorrido, se me pasó por adelantar. Ya, vamos con el dominio del recorrido. Mira, aquí pasa algo bien interesante y creo que lo habíamos comentado en algún momento en algún otro problema planteo. Si yo observo, ¿cierto?, la función a de x, ¿cierto?, yo voy a decir, mira, eso es una cuadrática, su dominio son todos los reales, ¿cierto? Pero en realidad, voy a volver atrás con mi dibujito, en realidad la x en este contexto, ¿cierto?, no podría ser un número negativo. Las cuadráticas, ¿cierto? Y lo comentamos en realidad para todos los polinomios, esto son números, el dominio, perdón, son números, el dominio de una función polinómica son todos los reales. Esto, ¿cierto? Obviamente que es en los dos casos, de hecho, que están acá, son funciones polinómicas. Pero no tiene sentido en realidad pensar que la x sea negativa. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de definición de esta función? Vamos a escribir acá. Dominio de la función A. ¿Tiene sentido que sean todos los reales? Como decía, no. ¿Por qué? Porque la X, ¿cómo voy a construir un cajón? Una cajona, un cuadrado, ¿cierto? Que tenga un lado igual a menos 5. No puede ser, ¿cierto? Tiene que ser positivo. Tampoco puede ser 0, ¿cierto? Exactamente, de hecho, si fuera 0, tienes razón, porque, mira, yo lo incluiría para decir que no hago ninguna cosa, pero en realidad no tendría mucho sentido decir que no voy a construir un cuadrado. Ahora, y de ahí no tengo otra restricción, ¿te fijas? Porque podría decir que tengo uno de que mida 1.000.000, ¿te fijas? No sé. Ese sería el dominio de mi función. ¿Y cuál sería el recorrido? El área, el área, te fijas, insisto, esta función me está dando el área. Em,
Y si tengo, claro, dijimos ya, no voy a considerar con el área igual a 0, pero el área siempre va a ser positiva. Va a ser del 0 al más infinito. Y similar entonces va a pasar con la función del que me da el perímetro. En este caso no hubo mayor complicación, pero hay algunas otras funciones en que sí podría tener algún valor de tope. Pero en este caso no. Ya, vamos a dejar este otro ejercicio que estaba comentando yo recién para ustedes, para que lo analicen. Yo voy a hacer el dibujito que viene en este. Mira, dice, al interior, es muy similar a este. Dice, al interior de un triángulo rectángulo isósceles de catetos X, te fijas, entonces aquí yo tengo mi triángulo rectángulo y sé que los catetos valen X. Es isósceles porque estos dos son iguales. ¿Ya? Se inscribe un cuarto de circunferencia como se indica en la figura. Entonces esto va a ir así, mira. Ahí. Ahí va. Eso de ahí es un cuarto de circunferencia. Me quedó, para variar, feito, pero ustedes se lo pueden imaginar mejor. Entonces dice, obtener el área y el perímetro de la figura sombreada. Voy a sombrearlo al tiro. Va a ser eso. Obviamente que no tiene sentido que sombree esto otro de acá, porque sería el cuarto de la circunferencia. No, pues es eso. Ya. Sí, lo tienen que resolver de la manera así similar a la anterior. ¿Ya? ¿Tenemos aquí? ¿Alguna consulta? Aquí voy al chat. Pero es que la idea es que este lo hagan ustedes, po. ¿Te fijas? ¿Cómo tienen que hacer el mismo razonamiento? ¿Te fijas? Voy a calcular, entonces, en área, voy a calcular el área del triángulo y le voy a restar el área, un cuarto de la circunferencia. Después voy a calcular el perímetro. Este es más difícil, pero este es más difícil porque voy a tener que contar, te fijas, en este caso tengo que, cuando hable del perímetro, por ejemplo, voy a necesitar escribir el cateto en términos de X, perdón, la hipotenusa, ¿cómo lo hago eso? Pitágoras. Voy a necesitar escribir solo eso. Recuerden que el X es todo el cateto. Entonces el X, voy a hacerlo más abajito. Todo X. Entonces aquí hay un tema que no, que tienen que, ustedes tienen que hacerlo, si eso es lo entretenido de esto. Esto es el radio. El radio no es X, pero podrían observar ustedes qué es esto. Ahí está el radio. Entonces ahí lo pueden calcular en términos de X. Van a tener que hacer eso primero. Ahí hay una propiedad que pueden usar ustedes, porque cuando yo tengo cuando tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Y construyo, en este caso, ese radio, ¿cierto? Ese segmento me va a partir, como el triángulo es isósceles, ¿cierto? Lo va a partir en la mitad. En todo caso, no. Profe, sería como sacarle la altura, algo así, ¿o no? Claro, exactamente. Exactamente.
Y la hipotenusa, como decía, eso también lo van a tener que calcular usando Pitágoras. Eso para el perímetro, ¿cierto? Sí, para el perímetro. Claro, porque para el área no lo necesito. Para el área voy a tener que tomar el área del triángulo, base por altura partido por 2 y restarle, ¿cierto?, un cuarto del área de la circunferencia. Con el tema de que... Pero es que sobra un poquito ahí, no puedo colocar, como sale ahí, no puedo colocar que el radio X, entonces ¿cómo lo determino? Por eso mismo, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que calcular la dificultad de este ejercicio, ¿cierto? Viene dada por el hecho de que tú vas a tener que el radio, ¿no es cierto?, de la circunferencia, escribirlo en términos de X. Esa es la dificultad. El ejercicio no es tan... Nosotros vamos a apuntar algo así. Yo iba a poner ese, pero ahora que digo yo, qué bueno que no lo pusimos. Pero la idea es que lo hagan ustedes, pues. Entonces, por eso lo vamos a dejar para que lo revisen ustedes. Lo podemos comentar el día viernes, este problema. ¿Vamos? Voy a dibujarle acá. Ya. Chao, chiquillos, chiquillas, que tengan un bonito día. No, ¿en serio nos vamos? No, Sí, yo pues. pensé que íbamos a hacer el recoroleo. No, la idea es que ustedes tienen que hacer esto porque yo creo que es un desafío interesante. Después el día viernes lo podemos hacer nosotros en clase. En ese etapa no vamos a preguntar nada El así en viernes, todo caso. otra. ¿Ah? El viernes, no le Ay, sirve el viernes. el viernes, perdón. Sí, eso. Pero, profe, ahí estamos suponiendo que tiene un ángulo recto si lo divido en dos. No es un supuesto, porque esto es un isósceles. Ah, ¿verdad que tiene la... Es isósceles, claro. Y como es un cuarto de circunferencia, y yo entonces estoy, digamos, bajando ese radio, estoy partiéndolo por la mitad, entonces aquí en el isósceles coinciden media, altura y mediatriz. Entonces se parte en la mitad los lados, se parte en la mitad los ángulos y es una altura. Entonces ahí con Pitágoras también puedes calcular cuánto vale el R. Por eso yo digo que es algo que lo pueden hacer. Por eso lo digo, pueden hacer, usando esas cosas trigonométricas. Digo, ni siquiera trigonométricas en realidad, sino de geometría de los triángulos rectángulos. ¿No? De chiquillos, entonces vamos a quedar acá y nos vemos el día viernes a las 2 de la tarde. Para llorar. Chao, profe. Chao, chiquillos, cuídense. Chao. Chao.